Bien, bienvenidos en esta mañana. Estoy muy emocionado, de verdad demasiado emocionado con esta serie que le hemos titulado Doctrina. Y como estoy tan emocionado, quisiera que oráramos, ¿sí? Para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé la capacidad de poder entender lo que tiene Él para nosotros en esta mañana. Así que acompáñenme unos minutos y oremos a nuestro Dios y presentemos este mensaje delante de Él. Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque creemos en ti, creemos en tu palabra y por eso estamos aquí. Creemos en esta tu iglesia, Señor, local, donde nos permites disfrutar un tiempo de adoración y ahora un tiempo de reflexión. Ahora háblanos, Señor, permítenos que tengamos la sabiduría para entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quisiera entonces continuar con una pregunta que podamos hacernos allí en las mesas y es la siguiente: cuando te hablan de doctrina, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Sí? Cuando dicen la palabra doctrina, ¿a qué hacemos referencia o qué se nos viene a la mente? Listo, entonces allí en las mesitas en unos minuticos vamos a discutir sobre esto, ¿sí? Cuando te hablan de doctrina, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bien, vamos a construir entonces entre todos como esta definición. ¿Qué se nos viene a la mente cuando dicen doctrina? ¿Alguno podría como definir? Sí, Javier. Enseñanza. ¿Alguien más? ¿Cómo qué más? Guía. Principios. ¿Sí? Ok, sí, es eso. Sí, la doctrina es eso, una instrucción y una enseñanza de algo en particular. Y para hablar de doctrina tenemos que hablar de algo fundamental en nuestras vidas y es que la Biblia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre la Biblia, vamos a hablar sobre unos principios básicos, tal vez usted ya lo sabía, otros tal vez no, pero para nosotros es importante hablar sobre la Biblia, porque la Biblia es nuestro ¿qué? Nuestro fundamento, nuestro manual donde debemos estar siempre dispuestos a escuchar a Dios a través de su palabra. Durante esta serie vamos a estar definiendo tal vez muchos conceptos, algunos cruciales, otros tal vez básicos, y vamos entonces a estudiar la doctrina, lo que se llama la instrucción y fuente, lo que es la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Así que por favor, si es posible, traiga su Biblia de manera física para que pueda subrayar algunos versículos que vamos a estar hablando. Hoy tal vez voy a dar un paso por muchos versículos, ¿sí? Tal vez de pronto no es tan exponencial el tema de hoy, de un solo pasaje, porque voy a estar hablando muchas partes de la Biblia donde es importante que tengamos presente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que decir sobre la Biblia? Que la Biblia es suficiente y es completa. Y si nosotros creemos eso, pues entonces no vamos a creer todo lo que hay allí en la palabra. Y cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando de las enseñanzas de la Biblia. Por eso necesitamos ir a la Biblia. Así que acompáñeme al primer libro de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 16. Y si tuviera que elegir tal vez un verso lema para esa serie, este sería el lema. Y dice lo siguiente, aquí en pantalla la tenemos en la Reina Valera del 60. Y dice lo siguiente: ten cuidado de quién y de qué y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes y a los que oyen.
¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo a través de estas palabras? Ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Por qué tener cuidado de nosotros? ¿Por qué creen? Alertando, ¿qué más? Hay falsas doctrinas, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Sí. Sí. Porque creemos tener tanto conocimiento, ¿cierto? Tan buena capacidad que yo digo, pues yo mismo lo puedo hacer, ¿sí? Puedo realizar y no necesitaría de quién, de nadie ni de las escrituras, ¿cierto? Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y también de qué, de la doctrina, lo que vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque si no persistimos en ello, pues entonces no nos podremos salvar, ni a los que lo oyeron. Pablo le está hablando a un pastor joven, Timoteo, y le dice, conoce la verdad. Tienes que conocer la verdad. ¿Y por qué estudiamos entonces la doctrina? Porque una doctrina errónea, escuchen muy bien, una doctrina errónea, una enseñanza errónea lleva a una práctica que errónea, ¿sí? Nuevamente repito, una enseñanza errónea, una doctrina errónea lleva a prácticas erróneas y a decisiones de vida que erróneas, ¿sí? En cambio, una enseñanza correcta, ¿qué nos va a llevar? A una práctica correcta y a tomar decisiones correctas. Y lo que queremos para cada uno de los que están acá y los que nos están viendo a través del internet es que seamos capaces, ¿sí?, de tomar este libro y leerlo y tomar buenas decisiones, tener una buena doctrina para nuestra manera de vivir. Así que necesitamos ¿qué? Conocer la Biblia, necesitamos enamorarnos de ella, necesitas apegarte a las verdades de la palabra de Dios. Y vamos entonces a un segundo texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, y esta la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y si alguien lo podría leer por favor en voz alta, le agradecería. Se mueren por oír. Gracias, Elo. Eso es lo que estaba pasando en esa época. Ahora, ¿está pasando ahora? Y mucho, ¿sí? Porque es lo que está diciendo, llegará el tiempo en que la gente ¿qué? No quiere escuchar. La gente quiere escuchar de la Biblia. ¿Y por qué? Ajá. Porque la Biblia muestra nuestro pecado. ¿Y la gente qué? No, la gente no quiere escuchar eso, ¿sí? La gente quiere escuchar como que no, tenemos un pequeño error, un pequeño desliz, eso fue algo normal, tranquilo, ¿sí? Y mire lo que Pablo le está diciendo, la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza y seguirán ¿qué? Sus propios deseos. Y ahí buscarán maestros que les digan ¿qué? Lo que quieren oír, ¿sí? Hay personas que buscan eso, ¿sí? Hay iglesias que hacen eso, ¿sí? Que le dicen a las personas lo que tienen que hacer, ¿sí? Y eso les encanta a la gente. Lo que le digan, no, es que es profecía, es palabra de Dios y la gente, wow, sí, vamos todos allí porque quieren escuchar lo que quieren oír. Y aquí Pablo nos está advirtiendo, porque ellos van a ¿qué? A rechazar la verdad e irán tras los mitos, o lo que nosotros diríamos en nuestro contexto, los agüeros, puros cuentos, ¿sí? Y la gente va a rechazar la sana enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo que viene un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Y eso nos entristece un poco, porque hoy nuestra sociedad está confundida. Porque van a ciertas iglesias, a ciertos lugares, y lo que hacen es crear confusión.
porque no hay una sana doctrina. Porque hay tantas enseñanzas que se puede volver confuso el acercarnos a Jesús. Miren, esta semana me topé con una encuesta y es sorprendente esta encuesta. Dice que en esta encuesta encuestaron, valga la redundancia, a 3,000 cristianos protestantes, 3,000 personas que se decían cristianos protestantes, ¿sí? 3,000 personas, ¿sí? Eso fue en el año 2020 que los encuestaron. Y resulta que esa encuesta la habían hecho también en el 2010. Entonces hicieron un balance entre el 2010 y el 2020 de 3,000 cristianos. ¿Y sabe qué fue lo que arrojó? Que en el 2020 el 47% de las personas que fueron encuestadas decían que ya estaban confusos en su sana doctrina. Quiere decir que esas 3,000 personas, 1,410 personas se sentían confundidas, como en no saber como qué creían, si creían en algo o no, en algo que era sana doctrina o qué era la sana doctrina. Y les hicieron ciertas preguntas fundamentales. Y las preguntas que les hicieron fue, ¿hay un solo camino a Dios? Y esas personas, de ese 47% que decían que estaban súper bien, bajaron al 25%. O sea que 750 personas empezaron a confundirse en que no, hay más de un camino a Dios. Hay varios caminos hacia la salvación. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que hay un solo camino, ¿sí? Pero a raíz de todo nuestro contemporanismo religioso, la gente se empezó a ¿qué? A confundir. Porque empezaron a creer en personas y no en lo que dice la Escritura. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Juan 14:6 nos dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad. Y nadie viene al Padre. Por eso nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que dice la Biblia, no que lo que dicen personas que van hablando sobre una palabra fresca o un alimento que tiene de bendición para tu vida. Otras personas dijeron que tal vez Jesús, pues como que no, él fue humano, y fue humano, pues él tuvo que haber pecado. Y el 30% de esas personas decían que Jesús pecó. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que Jesús fue sin mancha, sin pecado, para poder ser perfecto e ir a la cruz. Por eso, amados, es muy importante tener claro nuestra doctrina. Y por eso cantábamos ahorita, ¿sí? Creemos en Dios, el Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Y eso qué lo llamamos? La Trinidad, ¿sí? Creemos en una iglesia local. Por eso es importante que no te pierdas esta serie, porque tal vez hay confusión por lo que escuchamos en la radio, a través de emisoras cristianas, pastores a través de YouTube, y empiezan a confundir y puede traer confusión a nuestras vidas. Pero no estaremos confundidos ¿y qué? Si estamos aquí fundamentados en lo que dice la palabra. Y si tal vez digo algo que no es tan fundamentado en la palabra, pueden acercarse a mí y decirme, Fernando, pero venga, dijo algo que eso no tiene nada que ver en la palabra. Y juntos empezar a construir también conceptos correctos. Y una de las cosas que me gustaría lanzarte en esta mañana es una forma de pensar en 3 aspectos importantes o 3 categorías importantes que nosotros hablamos sobre la doctrina. Y es convicciones, discusiones y opiniones. ¿Qué son las convicciones? Lo que uno cree. ¿En qué creemos nosotros? Que solo hay un camino. Creemos en Jesucristo que vino a la tierra, ¿cierto? Creemos lo que hablábamos ahorita, esa canción se llama El Credo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros creemos, son las convicciones, lo que hay en nosotros arraigado, que por más que las personas nos digan algo, pues nosotros vamos a creer en lo que yo veo a raíz de las Escrituras, ¿sí?
Y la mayor parte de esta serie le vamos a hablar sobre eso, sobre convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Sí? Porque es importante tener convicciones. Y si nosotros no tenemos convicciones, pues fácilmente vamos a estar como confundidos. Porque no hay algo arraigado a nuestra vida. Y las convicciones son de las que estamos seguros por la Biblia. Y tenemos que tener presente esto. Si te equivocas en las convicciones, pasarás una eternidad lejos de Dios. Te perderás el cielo y estas convicciones determinarán el por qué asistes a esta iglesia. Y esas son las convicciones, lo que yo creo, lo que la palabra de Dios nos dice. Y tal vez algunos, cuando pasaron por alguna iglesia, dijeron, bueno, yo quiero escuchar lo que dicen allí, y algunos se sintieron identificados, y por eso usted está en esta mañana acá, o por eso usted se siente parte de esta iglesia, porque son las convicciones que tenemos en esta iglesia, lo que usted dice, sí, me gusta lo que dicen, me gusta lo que hablan, porque están acorde a lo que yo creo y a lo que considero que está bajo la palabra de Dios, ¿sí? Les presento a don Humberto y a la señora Estela, ¿sí? Ellos vienen de Bogotá y ellos ya está el tercer domingo que vienen a nuestra iglesia y quieren ser parte de nuestra iglesia, de nuestra familia, ¿sí? Y entonces, ¿por qué están acá? Esta semana visitándolos me dijo, me gusta lo que hacen, me gusta lo que dicen, porque está acorde a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Tienen qué? Convicciones, y sus convicciones lo llevan a estar en una iglesia donde está acorde a sus convicciones. Lo mismo sería ¿qué? Con cada uno de nosotros, ¿cierto? También está nuestro misionero Marco con su hijo Timothy y su familia, ¿sí? La esposita y la hija están enfermitos, así que oremos por ellos. Ellos también dicen, uy, extrañamos la iglesia cuando no podemos estar. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia a una iglesia. ¿Y eso qué es? Convicción. Me hace falta mi iglesia, me gusta estar en mi iglesia de manera presencial, puedo compartir con ellos, adorar juntos. Y aquellas personas que están fuera del país dicen, uy, yo he querido ir a otras iglesias, pero no, yo siento que mi iglesia es San Luis, porque comparten ¿qué? Las mismas convicciones, que son a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy vamos entonces a hablar sobre la doctrina de la Biblia, a lo que llamarían algunos la doctrina de la enseñanza de la revelación de Dios. Y quiero preguntarte esto, ¿cómo te habla Dios? Por la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? A través de la Biblia es que Dios nos habla. Yo les conté hace 15 días lo que me ocurrió, ¿sí? Que tuve un robo de una mercancía y Dios ¿qué? Me habló a través de ¿qué? De su palabra, ¿sí? Y Dios responde, ¿sí? Y para poder responder a esas preguntas necesitas una iglesia que tenga una visión elevada. ¿De qué? De las Escrituras. Porque si una iglesia no tiene una convicción, una visión de la Biblia, pues fácilmente puede confundir a las personas. Y creemos que esta es la santa palabra de Dios. Creemos que es completa y que es suficiente. Y no necesitas más. Necesitas solo que leerla, porque muchos de nosotros muchas veces caemos en el error de decir, Señor, yo quiero que me reveles, yo quiero que me hables al oído, así como le hablaste a Moisés, así como le hablaste a Abraham, como le hablaste a estos hombres de la Biblia que era casi al oído. ¿Y cuántos quisieran escuchar esa voz de Dios? ¿Sí? A mí me daría miedo esa voz de Dios, ¿sí? Pero no tenemos que tanto pensar o decir, Señor, háblame al oído cuando ¿qué? Cuando Dios ya nos habló, cuando tenemos la Escritura para que nos hable a través de su palabra. Y nos olvidamos que tenemos su revelación, tenemos lo que Él nos dice delante de nosotros. Por eso es importante tener convicciones. Y lo segundo que les hablaba allí es que nosotros tenemos discusiones, ¿sí? Entonces tenemos convicciones, pero también tenemos discusiones. ¿Y qué son las discusiones?
Las discusiones es cualquier doctrina de la verdad que lo has estudiado y has obtenido un nivel de comprensión que sostienes muy fuertemente, ¿sí? Entonces, temas de discusión sobre la doctrina, por ejemplo, ¿sí? Hay personas acá que son muy apasionados con el tema de la escatología, ¿sí? Que es el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces eso sería un tema de discusión. Bueno, ¿y cómo será el fin del mundo? O sea, ¿cómo será la venida de Jesús? ¿Y sobre eso qué? Se podría uno discutir. Bueno, ¿va a ser a través del arrebatamiento? ¿O va a ser a través del rapto? ¿O será que es a través de la doctrina del dispensacionalismo? Y entonces podríamos discutir sobre ciertas cosas, pero la verdad es clara, y es que Jesucristo, ¿qué? Va a venir, ¿sí? Lo que no sabemos es cómo, o la Biblia, de acuerdo a la revelación que cada uno haya tenido, empieza a estudiar sobre eso, ¿sí? Porque le apasiona y quiere saber un poco más. Y esos son, ¿qué? Discusiones, cualquier doctrina de la verdad que nos apasiona y que queremos profundizar un poco más. Y pueden ser debates buenos que se sostienen. Por ejemplo, yo hice una maestría en teología y la hice con la teología reformada, ¿sí? Que es a través de Juan Calvino. Y ellos hablan sobre toda una teología de todas las doctrinas, la eclesiología bíblica, la antropología bíblica, cosas de fondo, pero en la forma, pues tienen su forma de comunicar y de ser también iglesia. Y esos son temas de ¿qué? De discusión, ¿sí? Pero que no están en contra de nuestras convicciones. Pero también tenemos las opiniones. ¿Y qué son las opiniones? Perdón, me adelanté a esta diapositiva. Bueno, no se puede cambiar. ¿Qué son las opiniones? Las opiniones es lo que todo el mundo opina en este momento, ¿cierto? ¿Y qué podemos opinar? Que estuvo buena la música o que no estuvo buena la música. Pastor, usted sí a toda hora con esos jeans pegados, esa camiseta. Son opiniones, ¿verdad? Sí, que porque no me he visto como el pastor Horacio, bien elegante, que porque no usamos corbata, que porque la iglesia no es esto, que porque… Y todos son ¿qué? Opiniones, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo más triste en nuestro contexto eclesial? Y es que las opiniones lo que hacen es ¿qué? Dividir la iglesia. Las iglesias no se dividen por convicciones, rara vez se dividen por discusiones, pero lo que más se divide una iglesia es por opiniones. Que si hacen esto, que si no hacen esto, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué deberían de hacer esto? Es que en mi iglesia cuando yo estaba en otro lugar hacían esto. Y es por opiniones que la iglesia se divide. Y tenemos que tener cuidado de ello. Y es bueno tener opiniones, pero que estas opiniones no sean para dañar a otros. Así que la gran idea que tenemos sobre esta doctrina es esta. Queremos que tengas una confianza renovada, que tienes la verdadera palabra de Dios, que es realmente lo que Dios nos dio, que es verdadera, que no tiene errores, que podemos confiar en ella, que es exacta, que tiene autoridad, y eso es lo que intentaremos hacer hoy. Y me encanta el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, y lo dice de la siguiente manera en la Reina Valera del 60. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, y es ¿qué? Y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cualquier otro libro podría hacer eso? ¿Sí o no? Solo la Biblia, ¿sí? Puede hacer, o sea, es como una espada de doble filo. Y esto lo podríamos asimilar como un cirujano con un bisturí. A mí me encantan las series de hospitales, de cirujanos o películas de ellos, ¿sí? Entonces, siempre cuando están en una cirugía dicen bisturí 10, ¿sí? Y cortan exactamente ¿dónde? Donde necesita, pues, que nuestro cuerpo pueda
hacer la cirugía, ¿sí? Y un cirujano no corta, si necesito una cirugía del pie, no me va a cortar el brazo o una parte del brazo. Él sabe exactamente dónde debe cortar. Y eso es lo sorprendente de la Escritura, que la Biblia sabe qué, en dónde nosotros necesitamos de ese momento de la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a la Biblia, llega y penetra y ya va a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe qué me parece sorprendente? ¿Cuántos de aquí tienen algún tipo de alergia? ¿Sí? ¿Qué tomamos para la alergia? Yo también soy alérgico. Muchas veces en la mañana cuando hace mucho frío amanezco, como llamamos, renítico, ¿sí? Congestionado, ¿sí? ¿Y qué nos tomamos para eso? Loratadina, ¿sí? Pregunta, ¿cómo sabe la loratadina que no tiene que llegar al estómago, que tiene que llegar, sino que yo cuando me la tomo, ¿qué? Ya me descongestiono, ¿sí? Y es sorprendente la medicina cómo ha avanzado sobre ello. Si tengo un dolor de cabeza, ¿qué me tomo? Acetaminofén, aspirina. ¿Y cómo sabe la aspirina que tiene que llegar a la cabeza para que me quite el dolor de cabeza? ¿Sí? Y es eso mismo lo que pasa con la Escritura. Las Escrituras tienen la capacidad de llegar a donde nosotros necesitamos que llegue. Y por eso es a través del Espíritu Santo que podemos discernir lo que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué otro libro tiene ese poder y mucho menos relevancia en todos estos tiempos? Así que la Biblia es esto lo que estamos hablando. ¿Saben qué significa Biblia? Libros, ¿sí? Son libros, así que cuando abran el libro, pues no van a decir, pastor, usted es muy irreverente, es que son las santas escrituras, la santa palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es ¿qué? Libros constituidos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué habla el Antiguo Testamento? Está hablando hacia Jesucristo. Y el Nuevo Testamento está hablando sobre el cumplimiento ¿de qué? Del Antiguo Testamento, el nacimiento y la vida de Jesús. Y a lo largo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es citado en cada sección de la Escritura. Jesús lo cita constantemente, haciéndonos saber que la Escritura es completa. Fue escrita en hebreo, en griego y un poco de arameo, durante un periodo más o menos de 1500 años, alrededor de unos 40 autores diferentes de diversas procedencias en diversas épocas y lugares geográficos. Por eso cuando estábamos leyendo esta mañana Habacuc. ¿Quién era Habacuc? ¿Saben qué profesión era él? Un campesino, ¿sí? ¿Quién era Lucas? Un médico, ¿sí? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? ¿Sí? Y mire cómo Dios usa cada uno en su profesión, en su contexto, en lo que sabían y escribieron estos libros que podemos llamarle la Biblia. Y ese libro llamado Biblia ha sobrevivido a los intentos de deshacerse de él en debates filosóficos, a tal punto que es el libro más vendido en el mundo entero. Y tiene la capacidad de cambiar vidas. Pregunta, ¿ha cambiado la tuya? Así es, ¿sí? Y por la palabra de Dios es que ha cambiado nuestras vidas, ¿sí? La Biblia está compuesta por capítulos y versículos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Son simplemente marcadores para ayudarnos a ser capaz de llegar más rápidamente. Los capítulos se colocaron allí en los años 1200 y los versículos se colocaron allí en los años 1500, básicamente para ayudarte a encontrar las cosas. Pensemos por un momento, ¿cuál ha sido el versículo que en momentos de dificultad, de debilidad, Dios siempre nos habla? ¿Tenemos algún versículo que Dios siempre nos recuerda en algún momento específico? ¿Alguno tiene? Sí, Javier. ¿Sí?
Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene un versículo que siempre lo recuerda y diga? Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ujú. Ese es el mismo mío, ¿sí? Cuando yo me siento mal en debilidad, Dios siempre me dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿sí? Creo que también es el de Marisol, si no estoy mal, ¿sí? No sé si es Isaías 40:10 o 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te, te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese versículo para mí es lo que dice aquí, penetra las coyunturas, los momentos difíciles. ¿Y es a través de qué? De la palabra de Dios, que nos empieza a dar ánimo, que nos restaura, que nos levanta cada día. Ajá, exacto, sí, no temeré. Entonces, mi deseo en esta mañana es que te enamores de la Biblia, que la leas, que la apliques a tu vida. Y bien, ¿cómo empezar entonces a leer la Biblia? Por favor, no empiece por el Apocalipsis, porque va a quedar perdido o perdida, ¿sí? Y dirá, uy, ¿qué es esa cantidad de cosas? Sí, hay algunos que son apasionados por el Apocalipsis, ¿sí? Pero si estás empezando a querer enamorarte de la Biblia, empieza por ¿dónde? Por los evangelios, ¿sí? Donde hablan sobre Jesús. Y luego lo que puedes hacer es ir intercalando, ¿sí? Antiguo Testamento, leer un libro, luego leer otro libro del Nuevo Testamento y ya vas entendiendo, ¿sí? El por qué Dios habló a través del Antiguo Testamento, por qué habla a través del Nuevo Testamento, y así vamos conociendo cada vez más la palabra de Dios. Escucha lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí escuchamos la primera parte, que toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Dios a través de los autores colocó su aliento de vida, colocó sus palabras para que llegaran a cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él nos revela a través de su palabra que es inspirada por Él. Y podemos abrir la Biblia, podemos entenderla, porque es la respiración de Dios, recibiendo ese aliento de vida de Él. ¿Qué tal si yo en esta mañana les dijera que yo anoche tuve un sueño y en ese sueño estaba más de uno aquí representados? Y ya con eso los que estaban dormidos se empiezan a despertar. Ay, ¿seré yo? ¿Será que fui yo? Y tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me empezó a revelar los pecados de algunos. Algunos dirían, uy, cuente más, ¿qué pasó? ¿Sí? Pregunta, ¿me creerían lo que yo les diría? ¿Por qué? ¿Será que fueron los frijoles o será que fue? ¿Sí? Y de eso vamos a hablar un poco sobre eso, ¿sí? Más adelante. Ajá. Exactamente, muy bien, ¿sí? Porque la inspiración viene de Dios a través de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Y muchas personas que dicen ser profetas en este momento, lo que hacen es traer ¿qué? Confusión a las personas. Y conocemos iglesias llenas en este momento que les están diciendo el oído lo que quieren oír. Y eso nos hablaba ahorita Pablo a la carta de Timoteo, ¿sí? Y entonces, debido a la llegada de los medios de comunicación, son más difíciles, ¿ves? Son más visibles, y es lo que la gente quiere escuchar a través de ¿qué? De profetas, que dicen llamarse profetas, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la escritura a raíz de lo de los profetas? ¿Qué nos dice? ¿Sí? La Biblia nos dice que los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta los discípulos.
¿sí? Hasta los discípulos, ellos fueron los últimos profetas que anunciaban, ¿sí? Y que denunciaban el pecado. Pero como ya no tenemos profetas, ¿qué tenemos? La palabra de Dios, y por eso es que es suficiente y es completa. No necesitamos escuchar de un sueño mío, ¿sí? Porque si ese sueño o eso no está en la palabra de Dios, no, pues hermano, eso fue esa hamburguesa que se comió que estaba como que un poco malita, ¿sí? Y no hay una información nueva, escuchen muy bien, no hay palabra fresca, ¿sí? No es ese alimento que traigo hoy para ti que va a cambiar tu vida. Déjeme decepcionaros con eso, porque la palabra de Dios es suficiente y puede traer el aliento que necesita nuestra alma. Exactamente, totalmente actual, ¿sí? Pero hay gente que constantemente nos dice, pero es que yo no entiendo la palabra, es que yo leo y yo no sé qué dice, en cambio usted la desmenuza tan chévere, o el pastor Horacio cuando explica es como tan chévere, tan rico, qué rico tener ustedes todos los días para poder leer la Biblia y poder aprender, ¿sí? Pero déjenme decirle algo, y es que Dios no tuvo o no diseñó la Biblia para que no la entendiéramos, o que el menos inteligente o menos capaz no puede entenderla. Todos la podemos entender. Solo es que le pidamos sabiduría a Dios y que podamos enamorarnos de ella para estudiarla y saber cuál es la comprensión más sencilla. O sea, lo primero es, bueno, ¿qué quiere decir el texto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere comunicar? Y luego, ¿qué quiere comunicar a mi vida? Esas dos cosas sencillas, ¿sí? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Sí? Comprensión lectora. Y lo segundo es, bueno, ¿y cómo lo aplico a mi vida? Pero no es difícil, sino que muchas veces las personas dicen, yo no entiendo, no entiendo. Sí, claro, a veces las versiones nos pueden confundir. Por ejemplo, la Reina Valera, pues es una traducción que es muy acorde al original, ¿sí? Pero va a traer de pronto palabras que no entenderíamos, ¿sí? Por ejemplo, que concupiscencia, si uno, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? O transgresiones, o bueno, palabras que de pronto pueden ser confusas para nuestro tiempo, pero entonces hay otras versiones que nos pueden ayudar a tener un poco más de claridad. Pero no deje de tener en su casa una Biblia Reina Valera, porque esa nos permite ir más a la raíz de la inspiración de Dios. Así que quiero volver de nuevo a la inspiración. Y hay tres palabras que diríamos que son realmente importantes sobre las Sagradas Escrituras. Y es que es verbal, es inspirada y es completa. La palabra de Dios es ¿qué? Verbal, inspirada y es completa. Cada palabra es inspirada por el mismo aliento de Dios, la revelación de Dios a nosotros. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo Dios nos habla? Y nos habla a través de dos maneras. Nos habla a través de dos formas, y es a través de la revelación general y a través de la revelación progresiva. Y necesito tal vez ir muy rápido porque el tiempo se me está acabando y yo me voy emocionando. Sí, aquí salimos de pronto para la 1 y no quiero por ahí que me estén bostezando porque ya quiere que acabe. Debo tratar de ir rápidamente sin perder el hilo de lo que quiero comunicar en esta mañana. Entonces, hay dos formas de saber cómo nos habla Dios, a través de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Algo sencillo. Por ejemplo, vamos de paseo y vemos esas montañas hermosas y vemos ese pasto verde. ¿Y qué decimos? Qué creación tan hermosa la que Dios nos ha dado, ¿cierto? ¿Sí? Vamos de paseo, conocemos otro lugar, vamos a la playa y decimos, esa arena tan perfecta, el mar. Y ahí es donde Dios empieza ¿qué? A mostrarse. ¿Y cómo? ¿Por qué sabemos eso? Por la palabra de Dios. Perdón. Romanos 1:20, por favor, ¿alguien lo podría leer? Romanos capítulo 1, versículo 20. Si alguien...
¿Qué está diciendo aquí Pablo? No tenemos excusa de qué, de decir que que no hay un Dios, ¿sí? La creación habla de quién, de Dios, ¿sí? Y esa es la revelación general. Dios se ha dado, dice el texto, que todas las cosas invisibles de Dios se han hecho claramente ¿qué? Visibles. O sea, todos las conocemos, todos conocemos esa revelación general de decir, hay un Dios, ¿sí? Y nadie tiene excusa de decir, Dios no existe, Dios no. ¿Por qué? Porque todos tenemos a nuestro alrededor decir, pero ¿y quién creó todo esto? Esos árboles que plantaron allí, ¿cómo crecieron? ¿Sí? Si nosotros vemos nuestras manos, miren por un momento sus manos. Y mire que sus manos, las huellas dactilares son ¿qué? Únicas. ¿Y eso dónde salió? Salió como de la nada, como que, sí, ya, pues a alguien se le chispoteó y creó al ser humano y listo. No, esa es la revelación general. Dios se reveló a través de la creación para nosotros poder decir que hay un Dios. El nacimiento de un bebé, ¿sí? Bueno, aquí la mayoría son papás, ¿sí? Bueno, y les digo en esta mañana, yo voy a ser papá, ¿sí? Y estoy feliz por ello, ¿sí? Porque vamos a ser papás, ¿sí? Mi esposa y yo, ya lleva 14 semanas, ¿sí? Y 3 días y como 30 horas. Y algunos van a entender esto, cuando uno va a esas ecografías, eso es una vaina espectacular. O sea, nosotros lloramos a moco tendido cada vez que vamos a una ecografía, porque es ver ¿qué? La perfección de Dios. O sea, cómo Dios va creando ese ser tan pequeño, tan diminuto, y va creando y creando y creando. ¿Y cómo no creer en Dios cuando vemos la perfección del ser humano? Y por eso es que podemos decir, hay un Dios. ¿Por qué? Porque se ha hecho claramente visible a través de todas las cosas, de manera que digamos que no tengamos excusa de decir, no hay un Dios. Y escuchen esto, hay suficiente información en el mundo que tenemos a nuestro alrededor para que sepas que hay un Dios. Y el que diga, no, es que Dios no existe, es porque pues es necio. Pero Dios se hizo visible para poder creer en Dios. Entonces hay una revelación general que hay suficiente por probar que hay un Dios. Y también tenemos la revelación progresiva. Y es que Dios se reveló a individuos, ¿sí? Alrededor de 40 autores en la Biblia se reveló para de su inspiración poder escribir aquellos libros. Pero no es que Dios les dijo, bueno, escriban textualmente lo que yo quiero. No, Dios les permitió a ellos tener de su esencia, de su forma de escribir, tener esa esencia de ellos, pero eso no quiere decir que la Biblia tenga errores, ¿sí? Sino que usó a estas personas para de su esencia poder escribir la palabra de Dios. Y esa revelación progresiva es que cuando yo voy a la escritura, Dios me va mostrando de forma particular a mí su propósito y su voluntad. Por eso no todos acá somos pastores, no todos enseñan, no todos son músicos, no todos son misioneros. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa revelación ¿qué? A cada uno. Y nos dice, bueno, el propósito que tengo para ti en esta tierra es esto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo descubrimos? Cuando leemos. Cuando sentimos ese llamado de Dios, ¿es a través de qué? De la escritura. Cuando queremos servir en algún ministerio, es a través de la escritura que Dios empieza a incomodarnos y que sintamos esa necesidad de acercarnos a Él y poder servir en algún ministerio. Y el segundo pasaje este otro pasaje que quiero que anotes y puedas subrayar, está en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es alusión a ¿qué? A un velero. Y es donde aquellos autores de la Biblia fueron conducidos a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezaron a hablar y empezaron a escribir lo que nosotros tenemos hoy como la palabra de Dios. Y vamos a hablar de esto durante algunas semanas a medida que avancemos en esta serie, ¿sí? ¿Cómo hizo Dios para obtener su palabra a través de los individuos o la humanidad o a través de esos 40 autores de este libro? Y como les decía, no fue a través de un dictado mecánico, no fue a través como que, bueno, escriban claramente o escriban lo que quiero decir. No, ellos a través del Espíritu Santo fueron inspirados para escribir la Santa Biblia. Y tenemos a Juan en la isla de Patmos cuando escribe el libro de Apocalipsis. Y Dios dice que escribe esas cosas, ¿sí? Tenemos a Pablo escribiéndole a un joven Timoteo y comienza a escribir una carta para ayudarle a saber cómo dirigir una iglesia. Y Dios está trabajando a través de su Espíritu para que esas sean las palabras a través del Espíritu Santo, para que este hombre las pueda aplicar. Así que los hombres hablaron de parte de Dios mientras eran llevados por el Espíritu Santo. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí se trata de quién, de Jesús, y Dios habla a través de Jesús. Su palabra es autoridad, es la verdad, no se convierte en verdad, es la verdad. Y la verdad es siempre verdadera en todas partes y para todos. Y otra cosa que quisiera añadir de la Biblia es que es inerrante. ¿Y qué quiere decir? Que no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Y por eso no podemos confundirnos con que como fue escrita por autores humanos, entonces pues tiene errores. En los autógrafos originales, en los escritos originales, que pues si los tuviéramos a la mano, que fueron escritos en papiro, podríamos ver todo lo que esos autores escribieron, pero estamos a través de la Biblia que fueron traducidas de generación en generación, ¿sí? Y en varias versiones, ¿sí? Así que con esto termino en esta mañana. Queremos que conozcas tu doctrina, no que queremos que te pierdas nada. Así que sigue conectado con nosotros porque esto apenas comienza, ¿sí? Y tal vez esto fue un panorama tal vez un poco amplio de lo que es la Biblia, pero necesitamos enamorarnos de ella. Necesitamos aprender cada día más sobre por qué Dios nos da la Biblia. Y es suficiente, es clara y es completa. Así que si alguno viene a decirle, venga, es que yo tuve un sueño y en ese sueño estuve usted y usted tuvo esto y aquello, ¿usted qué le va a decir? Un momentico, ¿sí? Eso está acorde a lo que dice la Biblia, y si no está acorde, pues hermano, usted como que está confundido. Y que no nos confundan, porque si tenemos una convicción clara, no vamos a estar confundidos, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú te has revelado
Nosotros pecadores, nosotros que no merecíamos nada, tú te revelaste, Señor, a través de tu palabra para entender y comprender tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Permítenos enamorarnos cada vez más de tu palabra. Permítenos aprender y aplicarla cada día a nuestras vidas. Queremos ser personas sabias, queremos ser personas inteligentes que tomamos buenas decisiones porque leemos la Biblia y no queremos ser necios o tontos porque estamos escuchando otras voces, porque estamos escuchando las redes sociales, las comunicaciones masivas que tal vez hablan de ti, pero no de una doctrina sana. Así que permítenos tener convicciones claras, Señor, y cada día aprender más y más a través de nuestra comunidad de fe y poder acercarnos a una comunidad, poder servir y poder cumplir el propósito por el cual tú nos has creado a cada uno de nosotros. Porque aunque tenemos una revelación general, tenemos una revelación particular. Y tú te revelas a cada uno de nosotros para mostrarnos lo que tú quieres y el llamado que tienes a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder entenderlo? Es a través de tu escritura, a través de tu palabra que lo podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos anima, quien nos convence de pecado, quien nos lleva más allá de lo que nuestros pensamientos o nuestras emociones quieren tener. Y gracias, Señor, porque no nos sentimos solos, porque tú eres suficiente para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.